Buenos días o tardes, depende de cuando lo vayas a escuchar. Amigos de Jugada Ensayada, hoy tercer episodio de este podcast en el que vamos a hablar de algo diferente. Venimos hablando del Sevilla y el Betis, pero estamos en Mundial, Dani. Entonces... Sí. Nada, con muchas ganas del Mundial, de ver la selección hasta dónde podemos llegar. Y nada, hay que hablar un poco también de la selección, no todo va a ser el Sevilla y el Betis, y más en este mercado veraniego que todavía está ahí en esos primeros coletazos de salida, ¿no? Totalmente. Al final no hay mucha actualidad ahora mismo, de momento, esta semana de Sevilla y Betis, más allá de algunos rumores que suenan y demás. Entonces, sin mucho futbolístico que comentar, nos metemos de lleno en el Mundial, que teníamos también muchas ganas. Teníamos ahí pendiente poder hablar de España, hemos esperado a que termine la fase de grupo e incluso le hemos tomado el pulso un poco a las eliminatorias. Y bueno, Dani, vamos a hacer una pequeña introducción de qué nos ha parecido España, qué nos parece también la convocatoria bastante ventajista a posteriori, pero bueno, vamos Nos allá. llaman por las redes los capitanes a posteriori. Bueno, no nos llaman todavía, pero seguramente lo van a llamar ahora, ¿sabes? Seguro. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco, si te parece, de la lista que se ha llevado Luis de la Fuente, también conocido en redes como Luis de la Suerte. No sé si estabas al tanto de esto, pero... No me había llegado de red digital, no lo había visto, pero es verdad que al final tú encuentras esa chicha aparte que bueno, sí, me lo creo. Vale. A mí que lo he visto más como Capitán Dos Limpios, pero aquí cada uno, ¿sabes? Partamos de la base de que Luis de la Fuente es hermano del Cachorro, o al menos lleva una pulserita del Cachorro, entonces para ti te merece todo tu respeto como fan absoluto del Cristo de la Exacto. Aspiración, ¿no? Exacto. Para mí tiene el máximo respeto, todo lo demás es, es pura broma. Así que nada, vamos a ver un poco qué ha hecho este hombre con la convocatoria y vamos a retrotraernos un poco a lo que hemos dicho desde el principio de la convocatoria para que no suene tan ventajista, ¿vale? Uh-huh. Y nada, si quieres comienza tú, como siempre hablamos del Betis, empiezo yo hablando, deleítanos con tu visión de la convocatoria y yo voy a ir aportando pues lo que difiere un poco de ti y lo que coincida o si nos tenemos que pegar, pues bueno, nos pegamos y ya está. Haremos un vídeo, obviamente, si acabamos pegándonos en algún momento a lo largo de esta aventura, haremos un vídeo en el que Yo creo que a lo mejor en el derbi, en un derbi tenso, ¿no? Derbi tenso a lo mejor Totalmente. podemos llegar a otro tipo de cosas. Sí, bueno, pues para los que lo estáis viendo en pantalla tenemos a la convocatoria con quizá los tres mejores porteros de España por rendimiento este año: David Raya, Joan García y Unai Simón. Los defensas: Pubil, Grimaldo, Eric García, Llorente, Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella. Centrocampistas: Merino, Fabián, Gavi, Baena, Rodrigo, Zubimendi y Pedri. Y de delanteros y extremos: Ferran Torres, Dani Olmo, Jeremy Pino, Nico Williams, Lamine Yamal, Oyarzábal, Víctor Muñoz y Borja Iglesias. Con esta convocatoria, España se ha clasificado primera de grupo, pero quizá no ha demostrado lo que vendría siendo esa superioridad que esperábamos ver. A mí, creo que la elección de los porteros está bien. Creo que son por rendimiento los tres mejores que ha habido este año, aunque el titular no esté siendo el mejor de ellos. En defensa, lo veo bastante bien. Creo que además, a tenor de los tres partidos que se han jugado, Cubarsí y Laporte mezclan bastante bien. Sí, si quieres doy una punta porque realmente estamos muy de acuerdo y muy en la línea los dos. El tema de portero, la verdad es que ha traído lo que había, a lo mejor y demás.
Yo soy fan declarado de Joan García, no está siendo titular. En el partido también que tuvo de preparatoria, tuvo una cantada y tal. Y después, bueno, Unai Simón es fiel soldado del míster, así que bueno, se veía venir que iba a ser Unai el titular. Después un portero que va bien en tema de penaltis, que ya lo ha demostrado. Mm. Pero bueno, es verdad que las genialidades que hemos visto de Joan García ya en estas dos últimas temporadas, tanto en el anterior equipo como en el Barça, pues bueno, esperaba un poco, ¿no?, de verlo en la selección, pero claro, al final Unai y demás. Y en cuanto a defensa, no hay, o sea, no creo que haya gente que tenga algún pero con la línea defensiva que ha llevado, así que totalmente de acuerdo con lo que estabas comentando. Sí, al final creo que son perfiles, me parece muy interesante el lateral derecho, pero son, y los laterales en general son dos perfiles en los que están muy bien complementados las dos elecciones en cada banda. Marco Llorente, un jugador más bien defensivo en cuanto a rigor defensivo, que además es un ganador de línea de fondo, un despliegue físico brutal, con buen desplazamiento en largo, en estático, pero que sí que es verdad que los centros y el disparo de media distancia se le queda corto, que es donde Pedro Porro sí que tiene otra cosita y se le ve, viene demostrándolo tanto cuando salió en el Girona, como después ya cuando se fue soltando en Sporting de Portugal y ahora en el Tottenham. Y además, quizás el mejor partido de España este mundial lo jugó con Pedro Porro, que mezcló bastante bien con Lamine Yamal. Y en la banda izquierda, pues Cucurella, que es un todoterreno. La verdad que tanto arriba como abajo es muy top. Creo que tenemos uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Y luego en un apartado un poco más ofensivo, pues tienes ahí a Grimaldo, que te da llegada, te da también ese disparo desde media larga distancia, jugadas a balón parado, pues tiene un guante y al final, pues bueno, para diferentes tipos de partidos que se puedan ir planteando, situaciones, creo que los laterales vamos bien cubiertos. Y por añadir un poco a los análisis que planteas tú, yo soy partidario, estoy muy satisfecho de que también este tipo de jugadores estaban volviendo ya a la Liga Española, ¿no? Como Mar al Madrid o Grimaldo, ¿no? Que creo que está Mm. sonando ya para Atlético y tal, no sé si No, está no, cerrado, ¿no? es oficial, es Es oficial. oficial, entonces que al final los jugadores que vemos para la selección después los vamos a ver nosotros en la liga, que son las que más seguimos, que después vamos al campo, lo vemos en directo y tal, pues bueno, es una alegría, ¿no?, tener estos dos pedazos de jugadores que vuelvan a la liga. Totalmente. Luego el centro del campo. Aquí, centro del campo y delantero, quizá hay un poco más debate. Y más sobre todo después de estos tres partidos. Yo te lo comentaba ayer, precisamente. Creo que Luis de la Fuente, salvando las distancias, está haciendo un poco como Vicente del Bosque en 2014 y se ha llevado a su grupo, aunque a lo mejor pueda haber jugadores que llegaran con un mejor rendimiento o que hubieran hecho una mejor temporada, pero creo que al final está premiando a su grupo, pues si no, no se entiende, y esto lo digo después de que el otro día jugara un partidazo. No se entiende que vaya Alex Baena, por ejemplo, en lugar que Alberto Moleiro, que haya ido Jeremy Pino en vez de Jesús Rodríguez, por ejemplo, ya para tirar de fútbol sevillano, ¿no? Y luego, por ejemplo, Gaby. Gaby, que sí que es verdad que ha hecho un final de temporada bastante bueno, pero a mí, por ejemplo, y siendo sevillista, me falta Pablo Fornals. A ver, en tema de la lista aquí sí hay un poco de debate. Si todos los jugadores estuviesen en su pleno rendimiento, pues tú entiendes que bueno, que al final de la Fuente está más cómodo con el tipo de jugadores, más que probado. Mikel Merino, Zubi.
este tipo de jugadores ya lleva bastante tiempo con él, Fabián desde las categorías inferiores, tal y cual, pero hay algunos de ellos que realmente han llegado sin fondo físico y viniendo de lesiones. La calidad se le presupone, por supuesto, pero claro, en un campeonato tan corto, eh, si te excedes en el tipo de futbolista que no está al 100%, puedes que no llegues a la siguiente ronda. Hemos visto algunas selecciones que han caído ya porque todo el mundo quiere estar en el Mundial y todo el mundo va a intentar hacer lo máximo posible. Entonces, a mí me choca alguna parte de la lista. Pablo Fornals ha sido un jugador que en cuanto al rendimiento ha sido el jugador con mayor número de goles y asistencias de la liga y no está presente en la lista. Puede ser que no por perfil, no fuese que encajase, ha preferido otro tipo de perfiles, pero es verdad que yo ese discurso lo compro cuando realmente están todos al 100%. Vale, pues prefiero a Merino, prefiero a este jugador, aunque no haya tenido esa temporada buena, yo sé que la selección va a dar un 200%. Pero es verdad que se ha visto corto en cuanto a los cambios, jugadores fuera de ritmo, jugadores que están entrando, que al final es como dices, cuanto más tiempo la selección esté en el Mundial, los jugadores se van a ir recuperando, van a ir cogiendo ritmo y cada vez la selección va a ser mejor. Va a ir de menos a más. Lo malo es que algún partido ya no te dé porque hay un equipo que te supere antes de que tus buenos jugadores estén al 200%, ¿sabes? Y para mí ese es un problema. Fornals y Fornals no. Ojalá, como Bético, Fornals ha hecho una temporada espectacular, es un tío de los que curran, de los que más se merecen ir, pero cuando están todos al 100%, quizás a lo mejor debemos entender sin ese fanatismo bético, fanatismo de la ciudad de Sevilla y tal, de que a lo mejor no se lo lleven. Pero claro, si lo comparamos con jugadores que han venido lesionados y que no están en ritmo, ya te dicen, bueno, el chiste se cuenta solo. O sea, No, al final pasa una cosa, desde mi punto de vista, es claro que Luis de la Fuente se le parte un poco el plan en cuanto se lesiona Fermín López. Creo que era el candidato a jugar en esa banda izquierda que ahora está ocupando Alex Baena y tiene que tirar, pues probablemente entre Baena o Jeremy, uno de los dos fue el sustituto, o sea, el sustituto de Fermín. Pero igualmente, torneos tan cortos necesita gente que llegue con la flechita para arriba. Y hay muchos jugadores que llegan o en horas bajas o con falta de ritmo de competición o directamente lesionados. Si cogemos uno a uno, nos damos cuenta de que hay jugadores que la temporada ha sido un desastre, jugadores que han estado lesionados. El mismo Fabián viene de lesión de bastante parte de la temporada, del final de temporada. Mikel Merino venía con lesión. No sabe, Nico Williams. Nico Williams venía con también lesionado durante la temporada y que el nivel de Nico no ha sido el que siempre ha tenido. Lamine viene con lesión que se lesiona a final de temporada. Ahora, Lamine te lo tienes que llevar sí o sí. Nico te lo tienes que llevar sí o sí. Son jugadores que a poco que estén al 50% son diferenciales. Pero hay jugadores que, por ejemplo, Víctor Muñoz, que está empezando a jugar, es un pedazo de jugador y viene de lesión, todavía ni ha podido debutar. Ostras, trae tu jugador con rendimiento inmediato que venga a hacer las mejores temporadas. El efecto meritocracia lo tenemos en cuenta. Y ya te digo que tengas que tener la meritocracia en 10 jugadores, pero en dos, si tienes los dos mejores mediocampistas, Moleiro y Fornal, fuera de la lista, coño, llévate a uno y prescinde de un jugador que me ha lesionado, que no sabes si al final de un día va a llegar o si tú como selección vas a llegar. Después ya podemos entrar en que te gusta más o menos, ¿no? Ferran Torres, hostia, es que necesitas 10 para meter una. Pero claro, Ferran Torres aporta y lleva mucho tiempo a la selección, en ritmo de selección, sabe cuando no tiene que jugar, cuando juega. Yo no soy muy amante de Ferran Torres. Dani Olmo, es verdad que tiene lesiones. Dani Olmo es un pedazo de jugador y que, como Dani Olmo en la media punta, no tenemos ningún perfil que tenga ese giro rápido y que te genere peligro, constante dificultad de defensa. Y bueno, de Jeremy Pino ya es quien te lleva, ¿no? Jeremy, Moleiro, qué jugador te puede dar. Lógicamente, de la Fuente se ve un montón de partidos, sigue a los jugadores, los conoce personalmente y ha elegido este grupo para llegar a tal. Así que vamos
hasta dónde llegamos, ¿no? Ahí meternos nuestras predicciones, a ver Efectivamente, de hecho, si quieres, pasamos a ella, donde vamos a ver un poco, vamos a ir intentando hacer nosotros, pues, hasta dónde creemos que van a llegar tanto España como las otras selecciones. Por tu parte, ya sabemos que Paraguay, Francia, Canadá, Marruecos, Brasil, Noruega y México están en octavos, es decir, han pasado a lo que es el mundial tradicional. Si te parece, empezamos con la eliminatoria Portugal-Croacia, a ver qué te parece a ti Vale. quién pasa. Seguramente, claro, editemos el vídeo y se publicará mañana jueves y seguramente a lo mejor ya nos llevamos algunos errores, ¿no? Una sorpresa cuando se publique el vídeo de decir, pero chaval, esto ya al liado aquí, ¿no? Entonces, a día de hoy estamos grabando, pues en este partido yo digo que pasa Portugal, Vale. España-Austria, vamos con la selección, yo creo que al final debemos pasar nosotros. Con Estados Unidos y Bosnia es contra Sí, quien se enfrenta. Bosnia-Herzegovina. Pasa a Estados Unidos y Bélgica-Senegal. Aquí hay polémica contigo, Sí. pero bueno, vendrá del equipo europeo de que no peche Bélgica y que pase Bélgica finalmente. Bueno, yo la verdad es que tiraría más por Senegal. Creo que tienen una selección que vienen de ganar la Copa de África, por mucho que se la quieran quitar. Pero la han ganado y tienen un grupo de mucho tiempo con mucha calidad, mucho físico, y Bélgica llega un poco al tuntún con la generación dorada en las últimas. Sí que tiene, pues al final, mucha calidad en De Bruyne, Doku, pero mm, quizá como grupo y como yo creo que iría a Senegal, pero bueno, Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento. O sea, si Es estás dispuesto a interesante. equivocarte, me parece fantástico. Sí, a ver, el tema de los mundiales hay dos partes. Generalmente los equipos, los que tienen un buen grupo fuerte, em, en una liga, si jugamos a 32 partidos, seguramente estos equipos siempre acaban, porque para que una liga, la regularidad que tenga, tienes que tener pues esa consistencia, esa constancia. En un mundial, la experiencia o la institución influye, no es lo mismo. Ya un equipo que se enfrenta a España va a venir un poco diciendo, hostia, que es España, eso influye a nivel anímico y después que las individualidades, si tienes puntos de individualidad muy top, hay veces que decanta un partido. Sí. Entonces, yo apuesto por eso, pero no porque Bélgica esté mejor que Senegal, es porque al final entiendo que a nivel competitivo alguna lucidez a la mínima te va a hacer un gol Bélgica y se te puede echar un poco el plan atrás. Pero bueno, al final lo veremos si esto va a ser ya. O sea, cuando se publique la gente ya se va a estar riendo de uno de otro, ¿sabes? Efectivamente. Luego tendríamos el rival de México, a quien está esperando México en octavo, que estamos entre Inglaterra y República Democrática del Congo. Sí, aquí es que a ver, me ha llegado una información de que Bakambu se va a meter gol en propia y va a pasar a Inglaterra. Ah, vale, Entonces, bueno. es porque Bakambu en un despeje se va a meter gol en propia. Vale. Argentina-Cabo Verde. Me gustaría que pasase Cabo Verde, que Bociña siga incrementando sus seguidores en las redes sociales, que ha pasado de unos cuantos de miles a millones de seguidores, pero creo hombre, que va a pasar a Argentina. Y entre Australia y Egipto. Me quedo con Australia. No confías en los faraones. De Luego momento no. tendríamos Suiza y Argelia. Eh, Aquí tengo mis dudas y voy a
irme un poco fuera de lo que podría pasar y digo que pasa Argelia. Vale. Aquí vamos a hacernos que la gente no está viendo bien. Aquí. Vale. Y luego tendríamos Colombia-Ghana. Exacto, que Colombia gana. Vale. El juego pues, es normal. Entonces pasaríamos ahora a lo que vendrían siendo cuartos. Bueno, los octavos. ¿Quién pasa entre Paraguay y Francia? Vamos a poner a los franchutes. Eso estuvo ahí faltando, me parece bien. Pero bueno, Sí, es que no sé. Canadá-Marruecos. Va a pasar Marruecos. Vale, no confías en que Trump se alíe para hacer cositas raras en los arbitrajes. Portugal y España. Pasamos nosotros. Tenemos una revancha con ellos y debemos pasar nosotros. Y el país de la libre pistola contra Bélgica. Voy a poner a Bélgica. Vamos a seguir confiando en Bélgica con las 3 individualidades que le quedan. Vale, luego nos iríamos al otro lado del cuadro. Tendríamos Brasil-Noruega. Aquí me gustaría, o sea, no es que me gustaría, que tengo una sensación de que Brasil puede pechar un poco y que va a pasar Noruega, pero me cuesta eliminar a Brasil contra Noruega. Entonces voy a decir que pasa Brasil. Yo solo apoyaré que pasa Brasil porque el portero de Noruega es Orion Nyland. Y hasta ahí voy a Ya. leer. México-Inglaterra. Pues nada, vamos a poner otra, en vez de ir a lo fácil, vamos a poner a México, porque bueno, está haciendo un buen mundial. Los planteamientos de un equipo que propone, que intenta ir arriba, que después tiene algo de calidad, y vamos a ver si puede superar a Inglaterra. Y porque además os viene bien para cobrar dinerito, ¿no? Con Fidalgo. Sí, sobre todo porque a ver si nos sirve lo que ingresemos de lo que continúe Fidalgo y tal, para poder pagar las banderas del derbi del año que viene. Luego tendríamos Argentina-Australia Pasa Argentina, y Argelia-Colombia. Colombia, 100%, vamos con Colombia. Vale. Nos iríamos a Francia-Marruecos, derby. ¿Del? Bueno, no sé. O sea, Francia está llena de gente de África. O sea, no sé. Vale. Un poco que la audiencia entendiese por dónde ibas. Va a pasar Francia, Vale. España-Bélgica. España, Vale. Brasil-México. Brasil, Argentina-Colombia. Argentina. Bueno, mi La pesar, me gustaría que semifinal. Colombia. La Me semifinal. gustaría que Colombia diese el campanazo con Argentina y mandase a Argentina a casa. Con gol del Cucho. Y que ganase Colombia, la verdad. ¿Gol del Cucho? Del Cucho, de quien quiera. No sé, una selección que siempre me ha gustado. Vale. Semifinales que perfectamente podrían ser finales del Mundial y serían la hostia. Brutal. Francia-España. Pues si te digo la verdad, Ale, me gustaría que ganásemos, pero creo que va a pasar Francia porque creo que no llegamos en el mejor momento. En el mejor momento, con nuestros jugadores en momento pico o top, creo que podríamos ganar a Francia. Pero yo no sé si Nico va a llegar a su nivel. Lamine yo creo que sí puede llegar, pero no va a llegar al 100 y pico% como suele hacer. Entonces contra Francia tengo yo mis serias dudas y ya no por eso y por encima me da coraje que los gabachos pasan. O sea, es como de doble emoción, que siento que no llegamos en estos momentos y encima que pase Francia, ¿sabes? Entonces con Brasil y Argentina, ¿qué? Va a pasar Argentina, Vale. ¿Y quién gana? Francia. Yo voy a poner que gana Francia, que va a haber la revancha de lo que hubo la última vez. Y Francia se va a llevar el gato al agua. Muy a mi pesar. ¿Y España tercera o cuarta? España tercera, vamos a ganar a Brasil. Ojalá fuese esa la final, ¿eh? España-Brasil sería muy, muy bonito.
Yo, por mi parte, y vamos a poner que gana Francia. Por mi parte, lo único que cambiaría respecto a lo tuyo sería que yo confío en Suiza para pasar en vez de Argelia. Ahí, además, a los sevillistas pues nos encantaría que siguiera Vargas revalorizándose para poder mandarla a tomar por culo. Y Sou, pues mira, si desde Turquía aprieta un poquito más y también sirve su participación para mantener cartel, fantástico. Luego, Bélgica, ya te he dicho que yo voy con Senegal. Y en cuanto a Estados Unidos-Senegal, creo que ahí el amigo Donald va a tener que ver. Y España se enfrentaría en cuartos a Estados Unidos. Me da a mí esa sensación. Diría que Donald Trump va a ver cómo le dominan los africanos, ¿no? Sería muy poético Dios. y muy bonito también que pasase, ¿no? Sí, podría pasar. No, pero luego lo que son las fases finales ya semis y final, estoy contigo. O sea, creo que Francia tiene quizás al mejor jugador del mundo actualmente, que es Michael Olise. La chilena que hizo, ¿eh? Yo Brutal. voy... Ahora mismo, pero ya va. Ya abriremos ese melón, porque tenemos varios melones por abrir en este canal. Que quizá a lo mejor Michael Olise, que ni siquiera sabe el idioma, que ha pisado Francia nada más en las concentraciones con Francia, pero él es anglo-nigeriano, pues quizá a lo mejor no debería estar representando a Francia, pero bueno, melón que dejamos para otro día. Entonces, cuando tienes al mejor jugador del mundo en mejor forma, tienes un ataque temible, porque tienes al Balón de Oro, tienes a Mbappé, tienes a Olise. Por mucho que en el centro del campo te lo tengan que sostener Tchouaméni y Rabiot, pero es que es un equipo muy, muy difícil, Francia. Y España, pues bueno, quizá a lo mejor con Nico y Lamine a tope, otro gallo cantaría. Pero bueno. Y en cuanto a ganarlo, Ojalá que o sea, nos equivoquemos. Ojalá que nos equivoquemos y que le metamos 4 a Francia sí, y que se vayan a la... Ay, perdón, que se vayan a tomar por culo los franceses. Ojalá. totalmente. Pero bueno, tratamos de ser realistas y no hablar desde la emoción. Y bueno, Brasil-Argentina, dentro de que Carleto, pues bueno, tiene esa flor en el culo, vamos a decir, después de la última Champions que ganó con el Madrid. No, hombre, no vamos a faltar a Ancelotti, la verdad es que uno de los mejores entrenadores de la historia. Pero a nivel grupo, a nivel trayectoria, creo que Argentina, además, tiene muchísimo talento y tiene a Lionel Messi, por lo tanto, esa diferencia pues puede estar ahí. Ya después que en la final entre Francia y Argentina, pues revancha de Francia, yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Y ahí estaría mi opinión sobre lo que es este mundial. Muy bien. Pues a ver, lo único que nos queda es, haciendo las predicciones, cuando llegue la final, hay un fin de ciclo, hay jugadores que no vamos a volver a ver en un mundial. Así que nada, o sea, Ronaldo, Messi, Neymar, Modric, se nos va. Es Sí. el último mundial que estos pedazos de jugadores se van. Mucha gente ha criticado el nivel de Ronaldo y tal, que porque juega o tal.
ha demostrado que sigue metiendo goles, que está en una forma brutal para la edad que tiene. Y Messi, claro, cuando lo hablaban, no sé a qué jugador entrevistaba, le preguntaban si, bueno, que Messi al final, ya con la edad, pues empezaba a bajar y decía, bueno, yo no sé, pero yo entrenando sigue siendo el mejor. Entonces, claro, tú, aunque corra 10 veces menos, si sigue siendo el mejor y diferencial, y a la vista está que sigue metiendo muchísimos goles, que es diferencial y que bueno, ojalá lo fichase el Betis, ¿sabes? Para 2 añitos, con 50 años. A ver si nos da para pagarle con Messi con 50 años, ¿no? Después ese Modric, que ya una vez que salió también del Madrid, pues le está pegando su último baile a nivel futbolístico, más y más con su selección. Croacia ha sido lo que ha sido gracias en buen parte a Modric y después en esa Croacia donde había jugadores que coexistieron con él. Y después de ahí, que bueno, que se despide también. Una pena también que se fuese a una liga afuera, porque creo que si Ney hubiese ido del Barça, Neymar hubiese estado a hubiese ganado un Balón de Oro seguro. Totalmente. Pero bueno, creo que la decisión a la cabeza también de eso. Son jugadores que son los van, que nos han acompañado toda nuestra infancia, que hemos jugado mucho en la Play con ellos y que nos despedimos de ellos. No sé qué quieres comentar también sobre ello, pero bueno. Bueno, al final es una etapa que se acaba. Tenemos pendiente también que nos gustaría hablar sobre el aura de los mundiales. Tenemos pendiente en esta etapa de mundial, pues en función de los mundiales que hemos vivido, cuál para nosotros ha podido ser mejor y demás. Sí que es verdad que al final hay mucha mística en los jugadores con los que hemos crecido. Y en un fútbol moderno, nuevo, en el que cada vez hay más soldados y menos versos libres, pues gente como los que comenta, ¿no? Ronaldo, Messi, Modric, Neymar, que se vayan, pues es difícil porque son jugadores irrepetibles, al menos hasta que el fútbol vuelva a dar un giro y se vuelva a recuperar al 10 con calidad, pero que es un golfo, a volver otra vez a A que... Guti. ¿Tú te referías a Guti? Puede Has dicho ser, un puede golfo. ser. No sé, Pues, que la cultura de los brasileños vuelva otra vez a donde debe estar. Pues bueno, pues creo que ese aura, esa mística, ahora mismo nos faltan a lo mejor referentes, a los que hemos crecido con ellos, ¿eh? O sea, a lo mejor nuevas generaciones que estáis escuchando esto, que a lo mejor no habéis vivido ni siquiera el Mundial de España que ganamos en Sudáfrica, pues habéis vivido con otro tipo de fútbol y a lo mejor lo que hay ahora os sirve. Pero ya haremos un repaso a nuestros ídolos y bueno. y bueno, y al final también con datos, formas de jugar y tal, el fútbol está más encorsetado, Sí. hay mucha disciplina y unas estructuras, forma de atacar, de moverse, de defender y tal, que hace que la creatividad o el jugador talentoso sea parte del grupo y ya no haya tanto, no se destaque tanto. Sí. Y pongo un ejemplo, y tampoco nos quiero enrollar demasiado. Anthony viene al Betis, empieza a hacer regate todos los partidos, pum, 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 y el segundo o tercer partido ya no se ve ese impulso de Anthony en cada jugada. Y era que Pereira al final dice, a ver, yo te quiero que me hagas 3. Yo no quiero que me hagas 12, quiero que me hagas 3 y que sea diferencia de esas 3, ¿no? Entonces al final en la creatividad pasa a un grupo y cuando ya un soldado se valora más que un creativo, pues muchos soldados que están en las categorías inferiores siguen creciendo y esos creativos ya Sí. no aparecen. De Aparecen hecho, muy poco y reflejos que es como, a este tío no le puedo decir nada, ¿no? sí, de hecho ahí Andrea Orlandi tiene una idea sobre el número 10 italiano, que solo juega en la Serie C, precisamente por eso, por el estilo de fútbol. Y bueno, voy a cerrar con una frase relativa a lo que tú has dicho, Anthony, pero aplicada al Sevilla. Y es que Paulo Enrique Ganso no triunfó aquí, probablemente por la deriva del fútbol moderno.
A tomar por culo. Ganso no triunfó ahí porque era más perro que 7, ¿sabes? Bueno. Porque tú, o sea, siempre decimos la broma de Guti, en los exámenes y tal. Yo soy como Guti, yo voy a los exámenes, apruebo y tal, ¿no? Pero es que Ganso no se presentaba tampoco a los partidos, no le gustaba mucho correr, ¿no? En esa etapa del Sevilla. Pero bueno, yo creo que hemos cubierto lo que veníamos a hacer hoy también. Sí. Y nada, vamos a hacer en los próximos episodios, va a haber parte del Mundial, lógicamente. Rumorología y tal, lógicamente vamos a ir cuando ya se vayan asentando y vayan jugadores entrando para hacer análisis de fútbol real, más que rumores, que bueno, que está todo Twitter y muchísimas cuentas intentando subir un vídeo de última hora, tal, para que nosotros vamos, una vez que estén confirmados, vamos a hacer análisis de los propios jugadores. Y una cosilla que vamos a añadir para los próximos episodios y demás es meter ya algo de juegos, ¿no? O sea, algo que vaya ya dando un poco de chicha. Esto que al final no se convierta en el podcast tal que todos están hablando y tal, sino que va a haber chicha, va a venir gente de fuera a un poco de alegría, ¿no? ¿Vale? Efectivamente, tenemos cositas que se van a ir viendo y antes de que comience la temporada, pues vamos a llegar con la flechita para arriba y nada, creo que tiempo perfecto, 36 minutos de podcast para que os lo pongáis mientras estáis comiendo. Así que nada, a disfrutar. Me alegro de verte, Ale, nos vemos próximamente. Efectivamente, Y nada, hasta la próxima. hasta la siguiente jugada ensayada. El rechace para Cesc, para Iniesta. No hay fuera de juego. ¡Vamos!